Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por permitirnos acompañarles en su jornada devocional. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal y que lo puedas compartir con otras personas. Bueno, el día de hoy nos corresponde meditar en el segundo libro de Samuel. Es el capítulo número 1, partiendo del versículo número 17 hasta el versículo número 27. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: elegía. ¿Y sabes por qué? Porque cuando revisaba yo el versículo número 17 y lo hacía yo en la versión de las Américas, el versículo 17 en la versión de las Américas dice así. Dice, David entonó esta elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Y sabes, cuando estudiamos la palabra elegía, sencillamente debemos descubrir que una elegía es una composición poética precisamente que nos habla de un evento triste. Es una especie de lamento, de tristeza debido a una pérdida de un ser querido, de una situación de crisis que nos duele mucho, entre otras cosas. Y sabes, creo que en esta elegía, en esta hermosa expresión de David, nosotros podemos aprender algunas cosas. La primera de ellas es la siguiente: David expresa su dolor. Y sabes, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro luto, en medio de nuestro duelo, es expresarlo precisamente para no reprimirlo, porque de lo contrario, tarde o temprano nosotros vamos a tener que enfrentar la triste realidad. Y me llama la atención entonces los versículos 17 y 18 cuando dicen así: David entonó este lamento por Saúl y Jonatán su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y así está escrito en el libro de Jaser. Versículo 19: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Aquí está David muy sentido, muy dolido, y expresa a través de esta composición poética precisamente su llanto y su dolor. Lo hace poéticamente porque era algo que naturalmente le salía a David. Él era un poeta, él escribía salmos, y la manera de poder expresarse era a través de sus escritos. Y sabes, muchas veces nosotros pasamos por situaciones de crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a expresarlo a través de un llanto, a través de un lamento, a través de la necesidad del abrazo de alguien donde podamos llorar, poder expresar cuánto sentimos el dolor. ¿Sabe una cosa, querido hermano y hermana? Muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes y no queremos expresar las situaciones de crisis que estamos pasando, pero desafortunadamente tarde o temprano eso va a lastimar nuestro corazón. Lo más saludable es que podamos expresarlo para que de esa manera podamos nosotros ser libres y poder seguir adelante en nuestra vida en la plenitud conforme a lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. La segunda cosa que yo logro rescatar aquí es lo siguiente: David reconoce las virtudes de Saúl y de Jonatán. Me llama tanto la atención, por ejemplo, el versículo número 22, cuando dice así: sin la sangre de los muertos, sin la grasa de los valientes, el arco de Jonatán jamás retrocedería, ni la espada de Saúl volvió vacía. Por lo menos aquí David lo que está haciendo está reconociendo que Jonatán era muy diestro con el arco, y que Saúl era bastante diestro también con la espada. ¿Sabes? David no permitió que el resentimiento, que el enojo lo ofuscaran de tal manera de no reconocer las virtudes que tenía Saúl, las virtudes que tenía Jonatán. Sabes, entre los versículos que podemos leer, leemos por ejemplo que dice cómo han caído los valientes en el versículo número 19, 25 y 27. Me habla de que David reconocía que Saúl era un hombre valiente. Sabes, no podemos nosotros negar las virtudes y las cualidades de las personas, muy a pesar de que a lo mejor esas personas nos han hecho daño, muy a pesar
pesar de que esas personas a lo mejor no son de nuestro agrado, entre otras cosas, pero tenemos que aprender a reconocer. El versículo número 23 también reconoce la ligereza de ellos, tanto de Saúl como de Jonatán, como su fuerza. Dice el versículo número 23 de la siguiente manera en la parte final. Dice, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Qué hermosa expresión para mostrar entonces las cualidades que tenían tanto Saúl como Jonatán. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. David se libera del resentimiento. Me llama tanto la atención porque en esta parte, en el versículo número 24, dice lo siguiente: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata y lino fino, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Sabe? En este punto, David podría haber recomendado a las hijas de Israel que no lloraran por Saúl. ¿Sabe por qué? Porque probablemente Saúl se había portado mal, porque probablemente Saúl de alguna manera había ido persiguiendo a David tratando de quitarle la vida. Sencillamente Saúl merecía que David no reconociera, ¿verdad?, sus virtudes. Pero sobre todo, al final de cuentas me llama la atención este versículo, porque me habla de que David no se llenó de resentimiento ni de amargura en contra de Saúl. Y sabe, muchas veces nosotros en nuestra vida natural, cuando tenemos experiencias tristes, experiencias amargas con otras personas, muchas veces no damos el perdón. Muchas veces queremos todavía atacar a las personas, frustrados nosotros mismos porque sencillamente queremos vengarnos de las demás personas. Pero me llama la atención que David no hace eso. Él decide liberarse de todo tipo de resentimiento, de todo tipo de amargura, y observamos cómo él llora la muerte de Saúl, llora la muerte de Jonatán, y de esa manera al final de cuentas él sigue hacia adelante. David entendía que Saúl lo había perseguido, David entendía que de alguna manera Saúl había sido su enemigo, pero él reconocía que Saúl era un hombre valiente que había entregado la vida por su pueblo, por su nación. Y sabes, creo que al final de cuentas nosotros podemos avanzar también en nuestra vida diaria, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros dolores. ¿De qué manera? Bueno, número uno, expresando nuestro dolor. No te reprimas. Si tenemos que llorar, hay que llorar. Si tenemos que enfrentar una realidad, vamos a enfrentarla, pero sobre todo, sabes, confiando en nuestro Dios. Vamos a reconocer las virtudes de las personas, aunque esas personas no sean de nuestro agrado. Y también, sobre todo, vamos a aprender a liberarnos de todo tipo de resentimientos y de todo tipo de amarguras. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mando un abrazo. Bendiciones.